Os doy la bienvenida a este análisis donde vamos a explorar uno de los viajes más fascinantes de la literatura contemporánea. A lo largo de los próximos minutos vamos a desgranar 50 años de poesía lírica española. Y fijaos, es una historia absolutamente apasionante que funciona literalmente como un péndulo. Imaginaos un movimiento extremo que arranca con una explosión tremenda de rebeldía anclada en la cultura pop y el lujo estético, para luego, poco a poco, regresar a la intimidad, a la memoria y a nuestras emociones más cotidianas. Así que para comprender cómo la sociedad y el arte se retroalimentan, este recorrido es, de verdad, imprescindible. Bueno, vamos a meternos de lleno en el asunto. Nuestra hoja de ruta para hoy es la siguiente. Primero, veremos la llegada de los novísimos. Segundo, la cultura pop y la experimentación. En tercer lugar, nos adentraremos en un caleidoscopio de corrientes. Y para terminar, abordaremos la poesía de la experiencia. Empezamos por el principio. Sección 1. La llegada de los novísimos. O lo que es lo mismo, el fin de la poesía social. Ya sabéis que para entender cualquier revolución, primero hay que saber qué se está derrocando, ¿verdad? A principios de los años 70, una nueva generación de poetas españoles dijo basta. Decidieron que la poesía social, que había dominado por completo las décadas anteriores, estaba agotada. Ya no querían usar la poesía como un simple megáfono de protesta. Querían devolverle su valor puramente artístico y autónomo. El primer gran bombazo llegó en 1966. Pedro Gimpferrer, con solo 20 añitos, gana el Premio Nacional de Poesía con Ar del Mar, una obra plagada de surrealismo y con un ritmo deslumbrante. Luego, en el 68, llega Muerte en Beverly Hills, súper influenciada por el cine. Y toda esta locura efervescente culmina en 1970, cuando el crítico José María Castellet reúne a todos estos talentos en una antología mítica, 9 novísimos poetas españoles. Ese libro, literalmente, lo cambió todo. Entonces, el punto crucial de todo esto es precisamente este. Como bien dijo Guillermo Carnero, que fue uno de los pesos pesados del grupo, poetizar es ante todo un problema de estilo. Para esta generación, el tema del poema ya no era lo importante. Lo que de verdad importaba, por encima de cualquier otra cosa, era el estilo. La forma, el lenguaje, la estética. No eran solo herramientas para contar una historia, no. Eran el fin último. Eran la obra de arte en sí misma. Y esto nos lleva a la sección 2, cultura pop y experimentación. Esa mezcla fascinante entre la alta y la baja cultura. Claro, esta obsesión por el estilo no salió de la nada. Estos autores tenían un perfil muy distinto al de sus padres literarios. Viajaban muchísimo, hablaban varios idiomas y consumían una dieta cultural radicalmente diferente. Fueron la primera generación en mezclar, sin ningún tipo de complejo, lo que toda la vida se había considerado alta cultura con el entretenimiento puramente comercial. Empezaron a usar los medios de comunicación de masas como sus propios mitos. Rompían visualmente los textos, quitando signos de puntuación o haciendo collage con recortes de anuncios. Además, rescataron el surrealismo para sacar a flote lo irracional del lenguaje y se metieron de lleno en la metapoesía, es decir, poemas que reflexionan sobre el propio hecho de escribir poemas. Y todo esto envuelto en una estética súper lujosa y a veces francamente un poco decadente. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta ruptura, de repente estabas leyendo poesía en los 70 y de la nada te encontrabas con personajes de cómic como Mickey Mouse o con iconos de Hollywood como Humphrey Bogart. Y lo más fuerte es que los elevaban a la misma categoría que a los héroes clásicos o los dioses griegos. Para ellos no existía esa línea divisoria entre cultura alta o baja. Absolutamente todo era material poético válido. Todo este alarde brutal de conocimientos nos lleva a un concepto fundamental de esta época, el culturalismo. Es vital que nos quedemos con este término. Básicamente, significa que los poetas exhibían sin pudor toda su vastísima formación intelectual. Te hablaban de jazz, de cine clásico, de viajes a lugares exóticos. Y claro, el resultado, a menudo, era una poesía bastante hermética, casi como un código secreto. Exigían a quien leía tener un nivel cultural enorme para poder pillar todos esos guiños y referencias. Pero, ojo, que no nos engaña el nombre. Los novísimos no eran un bloque de cemento. Había dos grandes corrientes ahí dentro. Por un lado, los que empezaron a principios de los 60, como Manuel Vázquez Montalbán. Su obra respiraba una fortísima influencia del arte pop y una ironía muy contemporánea. Por otro lado, la línea que surgió hacia finales de la década, con autores como Guillermo Carnero o Antonio Colinas, que tiraron por un camino mucho más solemne, muy esteticista y con una devoción enorme por el poeta griego Cavafis. Y esto ilustra de manera brillante esa segunda corriente. Fijaos en este verso de Guillermo Carnero que resume a la perfección el espíritu de la época. Raso amarillo a cambio de mi vida. Es un ejemplo espectacular. Cambiar tu propia vida, tu existencia entera, por un trozo de tela lujosa, por un raso amarillo. Es la devoción total y absoluta por la belleza pura, por lo visual, llevada al extremo.
donde la estética se valora incluso por encima de seguir respirando. Impresionante, ¿verdad? Pasamos a la sección 3, un caleidoscopio de nuevas corrientes, la fragmentación de los años 80. Como suele ocurrir con todas las revoluciones en el arte, esa unión inicial se terminó fragmentando. Entrados los 80, la poesía española se transformó en un calidoscopio fascinante, donde pasaban 1000 cosas a la vez. Teníamos el experimentalismo visual de José Miguel Ullán, dándole duro a las vanguardias y los collages. El culturalismo clásico grecolatino de Antonio Colinas. Había autores que volvieron a rescatar los sonetos y los moldes clásicos, como Luis Alberto de Cuenca. Otros prefirieron el minimalismo del día a día, e incluso apareció la llamada poética del silencio, con José Ángel Valente, buscando un lenguaje totalmente desnudo y sin retórica. Una diversidad estructural que es una auténtica maravilla. Y llegados a este punto de máxima dispersión, después de años de un esteticismo que era súper brillante, pero quizá a veces un poco artificial y distante, cabe preguntarse, ¿qué pasa después? ¿Cómo reacciona la siguiente generación de poetas ante un lenguaje tan recargado y tan centrado en la cultura de masas? Pues esto nos lleva a nuestra cuarta y última sección, la poesía de la experiencia, el regreso a la realidad. Vamos a ver cómo esto encaja. La respuesta a todo ese esteticismo fue, como decíamos al principio, el inevitable retorno del péndulo. Nace lo que hoy conocemos como la poesía de la experiencia. Es el regreso a la realidad tangible, a nuestras emociones de andar por casa. De hecho, esta es la corriente que acapara casi todos los premios literarios hoy en día. Mientras que los novísimos apostaban por la vanguardia, la trivialidad pop y puro artificio estético, la poesía de la experiencia busca anclarse en algo mucho más humano, los recuerdos, la infancia, nuestros orígenes. Cambian ese lenguaje exclusivo para unos pocos eruditos por un tono conversacional, muy cercano y profundamente apegado a la realidad de la calle. Para definir este nuevo enfoque tan emocional, la crítica usa un término precioso que deberíais apuntar, poesía láreca. Viene de los lares, esas deidades romanas antiguas que protegían el hogar. Por tanto, hablamos de una poesía que busca refugio en las raíces, en la casa natal, en los recuerdos de cuando éramos pequeños, como un escudo frente a un mundo moderno que, admitámoslo, a menudo es frío y un poco caótico. Si buscamos a los grandes abanderados de este retorno a la emoción, encontramos nombres absolutamente fundamentales. Destacan figuras como Andrés Trapiello, Justo Navarro, Luisa Castro y, muy especialmente, Luis García Montero, que fue el pilar de aquel famoso grupo de Granada conocido como la otra sentimentalidad. Pero si queremos entender a la perfección la maestría de este movimiento, tenemos que poner la lupa sobre otra figura clave, Felipe Benítez Reyes. Y es que la carrera de Felipe Benítez Reyes es el ejemplo de manual de esta evolución poética. En sus inicios, con obras como Los vanos mundos, ya se notaba un cuidado extremo por cada palabra. Luego, da un salto con Vidas improbables, donde saca a relucir un virtuosismo técnico brutal, inventándose poetas o apócrifos y jugando con una ironía espectacular. Y así, pasito a pasito, llega a Equipaje abierto, donde alcanza una madurez reflexiva increíble, tras haber sumado bastantes kilómetros de vida. Y es precisamente en esta obra, Equipaje abierto, donde encontramos una frase que lo resume todo. Los poemas se describen como un pequeño catálogo de ruinas. Es una metáfora visual y emocional potentísima, ¿verdad? Se acabó el glamour de Hollywood y se acabaron los rasos amarillos. Lo que nos queda es el inventario íntimo. A veces con ese toque de melancolía, de las cosas que hemos vivido, el paso implacable del tiempo y al final de esas cicatrices que son las que realmente nos definen como personas. Así que, al terminar este viaje que nos ha llevado desde el brillo rebelde del pop hasta el rincón más íntimo de la memoria, nos queda clarísimo que la literatura es un espejo vivo de su tiempo. Y esto, claro, deja en el aire una reflexión apasionante para el futuro. Si el cine, los cómics y la televisión revolucionaron a los poetas de los años 70, ¿cómo creéis que los medios digitales, las redes sociales de hoy, transformarán las palabras del mañana? Es algo sobre lo que merece la pena detenerse a pensar, sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y por sumergiros con nosotros en la historia de nuestra cultura.